Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando de la teología del libro de Ruth. Nos encontramos en este momento con nuestra reflexión y vamos directamente nosotros a reflexionar sobre todo lo que nos presenta este hermoso texto, 4 capitulitos del libro de Ruth. En primer lugar, queremos comentar un poco la cuestión del título. Ya hemos dicho en la introducción anteriormente que este libro se presenta, ¿cómo es que decimos, verdad? Ruth es una moabita, pero sin embargo lleva el nombre, este libro que está dentro de la Biblia, dentro del judaísmo, lleva el nombre de una mujer que es moabita, o sea que no pertenece al pueblo de Israel. Bueno, todos estos elementos entonces vamos a ir mirando, vamos a ir preguntándonos qué significa este nombre Ruth y sobre todo también después todo lo que ya fuimos en una introducción hablando que verdaderamente entonces el libro de Ruth nos quiere enseñar. Comencemos diciendo que la primera pregunta sobre el libro de Ruth será la proveniencia del título. El nombre proviene de Reut, así entonces, este es el nombre de donde proviene, que significa amistad. Pongamos entonces esto como un subrayado especial. Reut, entonces significa amistad, pero aún así el nombre permanece siempre en el misterio. Entonces Ruth, el significado Reut proviene de esta parte, pero igual es todavía un misterio, significa amistad. El nombre de Ruth aparece 12 veces en los 4 capítulos que componen el libro y también luego en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en el Evangelio de San Mateo, en la genealogía de Jesús, en el capítulo 1 de San Mateo, versículo 5. Entonces, de nuevo, repetimos esto porque es interesante. 12 veces aparece este nombre, Ruth, en el Antiguo Testamento, en este libro, en los 4 capítulos, y luego una vez aparece en el Nuevo Testamento, que es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 5. Que sea Ruth el nombre del libro es muy remarcable por algunos aspectos que parecen interesantes. Vamos a ver entonces una primera posibilidad del porqué de este libro. Siempre estas son investigaciones, estas son entonces propuestas, hipótesis, el porqué de este nombre, el porqué del libro lleva el nombre de Ruth. Nosotros estábamos diciendo que la significancia de ese Ruth o Reut, de donde proviene este nombre, es amistad. En primer lugar, debemos considerar que Ruth no es israelita. Número 1, number one.
Entonces Ruth no es israelita, es decir, ella es una moabita. Recuerdan que los hijos, ¿verdad?, de Elimelech con Noemí, que emigran hacia Moab con los hijos, Mahlón y Quilión, entonces son los que van hacia Moab y ellos se casan allá y se casan con dos moabitas. Ruth no es israelita, ella es una extranjera perteneciente a la tierra de Moab, por tanto, moabita. Esto también es muy importante que sepamos. Así, cuando esta familia israelita, identificada como Elimelech, que es el papá, Noemí la madre y los hijos Mahlón y Quilión, emigran a los campos de Moab, escapando de la devastadora hambruna en Israel. Es muy difícil exagerar algo que parecería algo radical y necio a la luz de la épica bíblica. Moab sería el último lugar donde uno esperaría que cualquier israelita esperase un santuario, ¿verdad? O sea, un lugar donde emigrar. Imagínense, este sería entonces el colmo de los colmos, por decir así. Mirando la relación en el pasado, cualquier israelita podría razonablemente prever otra cosa que el comportamiento más infame de Moab, ¿verdad? Esto es lo que nosotros encontramos. Entonces hay una prohibición de aceptar una amonita, una moabita. Estaba profundamente arraigada. Esto lo encontramos también en el libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio dice que absolutamente no se puede aceptar a una moabita. No se puede dejar ni la pellejeate. Bueno, todos estos elementos, sin embargo, aquí en esta pequeña novela nos está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? Es esta moabita la que entrará en la vida de Israel. El lugar de proveniencia de Ruth se subraya constantemente. Constantemente nos hace recordar y nos dice en 4 capítulos este libro que Ruth es moabita. Siempre. Quiere decir que aquí hay verdaderamente una cuestión pedagógica muy fuerte de hacer entender que ella es moabita y te echa en cara, pecuñapea de moabita ina, mandi para imereina, tenaba ella guacuñaba jinapea, moui pa ojina. Es interesante, pero como sabemos en este libro lo que se está haciendo es rescatar todos los valores, los principios y las lindas cosas, en todo caso, de los extranjeros, ¿verdad? Es eso lo que después vamos a ver. Pero por otra parte, ustedes tienen que saber que ellos tienen muy, muy adentro esta situación que se vivía en la nación, ¿verdad? Y que el mismo libro del Deuteronomio decía, ninguna moabita, por favor, ni que pembolleje hace con esta nación, con este pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez ha iniciado una huelga de hambre para denunciar la persecución del gobierno de Daniel Ortega. Rolando Álvarez asegura que la Policía Nacional le ha perseguido y llegó a acosar a su familia. Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y entonces me regresé a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, aquí en las colinas, desde donde hoy a estas horas comienzo un ayuno a agua y suero indefinido. Las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua atraviesan uno de sus momentos más tensos. En marzo el gobierno expulsó al nuncio apostólico en el país y ahora ha cerrado el canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal. La Archidiócesis de Managua ha lanzado un comunicado de apoyo al obispo en el que muestran su cercanía en la oración a todas las personas y familias que sufren los efectos de la problemática sociopolítica. Hace 2 años, ante los primeros signos de persecución religiosa, Francisco ya mostró su preocupación por la situación en Nicaragua. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta,
l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüenses, vi sono vicino e prego per voi. En uno de sus últimos informes sobre libertad religiosa, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el gobierno de Daniel Ortega mantiene una retórica de odio contra la Iglesia Católica. El ministro de Exteriores del Vaticano, Paul Gallagher, terminó su viaje a Ucrania, visitó a refugiados en una parroquia dedicada a San Juan Pablo II y en un monasterio benedictino en Leópolis. También se detuvo en Bucha para rezar ante una fosa común y así describió el objetivo de la visita. My visit is intended to demonstrate the closeness of the Holy See and Pope Francis to the Ukrainian people, particularly in light of Russia's aggression against Ukraine. Este viaje también es una celebración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Santa Sede. Tras el rezo del Regina Coeli, el Papa dio las gracias a quienes habían participado en Roma en una manifestación contra el aborto y la eutanasia. Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell'obiezione di coscienza, il cui esercizio si tenta spesso di limitare. Insistió en que la vida es un regalo que el hombre debe custodiar y respetar. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio. El Papa también pidió oraciones por China ante la inminente fiesta de la patrona del país, María Auxilio de los Cristianos. Vi invito a unirvi in questa preghiera affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale. Antes de terminar, Francisco recordó que esa misma tarde sería beatificada Pauline Jericot, la laica francesa que fundó hace 200 años la obra para la propagación de la fe, la semilla de lo que hoy son las obras misioneras pontificias. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
fuiste tú al morir por este corazón. No te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón. No te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro y la teología de Ruth. Estábamos diciendo que en este libro de Ruth se subraya continuamente de que ella es moabita, es decir, su proveniencia. Llama la atención eso. Ñande Boromando, ella es moabita, esta mujer es moabita, Ruth viene de Moab, y continuamente. Concretamente, esto aparece así, de esta manera, Ruth, con el nombre de su providencia 5 veces en 4 capítulos. 5 veces aparece. En la presentación del narrador de la historia, en primer lugar, así luego te dice, ¿verdad? Entonces, que esta mujer, que era una moabita, ¿verdad? Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ellos se casaron con mujeres moabitas, en la presentación. Y luego también en el diálogo que existe con Boaz. Este libro es el único que en el canon del Antiguo Testamento lleva el nombre de una persona no israelita.
Volvemos entonces a repetir esto porque es interesante. Es el único libro, el libro de Ruth, el que lleva el nombre de una persona que no es israelita. En este caso es una moabita. Entonces, examinando la exégesis judía sobre el incesto de Lot con sus hijas, algunos comentarios condenan este acto sobre el incesto. Otros la alaban. Los productos de las uniones prohibidas son las naciones de Moab, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos Amón y Moab, las hijas de Lot, que por incesto después tendrán hijos, a quienes se las tratan con desdén a lo largo de la Biblia. El libro de Ruth es una excepción. El libro de Ruth es una excepción, después de todos los otros, moabitas, por una parte, y luego también los amonitas. Llega a la conclusión de que la inclusión del libro de Ruth en el canon de las Escrituras necesitó una reevaluación de los orígenes de Moab por los intérpretes judíos. Bueno, o sea que aquí hay una razón muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es que la van a introducir aquí a una moabita donde se insiste, aparece 5 veces y te vuelve a decir, donde nosotros sabemos muy bien que siempre fueron tratadas con desdén? Es decir, cuando y de los moabitas, y también de los amonitas, decíamos. Eso lo encontramos ya del libro del Génesis, los hijos de Lot, en esta situación, ¿verdad?, en que ellos se encuentran después. Y por eso, evidentemente, que después no la aceptan absolutamente y no quieren saber nada. Entonces, el origen, ¿verdad? El origen de estas separación, aquí tenemos los descendientes de Lot, el rescate de Lot, promesas de Dios con Abraham. Bueno, todos estos elementos, pero que nos van mostrando que ellos no quieren saber nada, ¿verdad?, de Lot, y no quieren, o mejor dicho, de las hijas, ¿verdad?, de Lot, que al final de cuentas quedaron embarazadas de su propio padre, es decir, de un incesto. Esta es la forma como les está tratando, por eso decimos las tratan con desdén. Un segundo elemento, por otra parte, tenemos que mirar que el personaje principal de la historia tampoco es Ruth. Entonces, ¿cómo este libro? Por una parte, decíamos, Ruth no es israelita, sin embargo, el libro se llama Ruth, primera cosa. Segundo, el personaje principal de la historia, al final de cuentas, no es Ruth. ¿Cómo? Entonces aquí nos hacemos una pregunta. Entonces, ¿quién es el personaje principal que nosotros vamos a encontrar en este libro? La historia del libro comienza describiendo la crisis de una familia. Así comienza. La crisis entonces de la familia de Elimelech y Noemí. De una mujer llamada Noemí que se encuentra en graves problemas por la carestía y la hambruna que sobrevino a la ciudad de Belén. Además, la historia concluye con un final maravilloso para esta mujer, es decir, para Noemí. Termina después con Noemí, comienza con Noemí y luego acabará de nuevo la historia con Noemí. Todos los demás giran en torno a esto. Noemí, con el nacimiento de Obed, padre de Jesé y abuelo del rey David, observando atentamente Ruth 4, de los versículos 13 al 17, el autor del libro ya no se detiene en la figura de Ruth al final de la historia. Interesante. Aquí entonces, simplemente en el capítulo 4, no sé si ustedes se dieron cuenta, dice, Boaz se casó con Ruth, muy bien, hasta ahí todo lindo, se unió a ella, el Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo, muy bien, hasta ahí todo lindo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, ahora pasa la pelota directamente de nuevo a Noemí. Bendito sea el Señor que hoy no te deja faltar a Noemí, le están diciendo. Quien responda por ti, su nombre será proclamado en Israel. Ciertamente que le están hablando de Ruth, pero es para Noemí, ¿verdad?, esta alabanza. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos, ¿verdad? De cierta manera le están alabando ciertamente a Ruth, pero la que sale beneficiada y hacia donde
nosotros podemos entender que el autor sagrado está subrayando es hacia la figura de Noemí. Noemí, que salió y Poiña Caán y lleva hoy de Belén de Judá, están yendo hacia Moab. Volvió de nuevo con una amargura, llámenme Mará, ¿verdad? Pero después toda esta historia va cambiando poco a poco. Y ahora es a través, ¿verdad?, de esta figura, es decir, la que aparece aquí, la nuera, es la que le va a salvar, pero termina de nuevo con una historia feliz para Noemí. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir
según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de Ruth. Son 4 capitulitos, ahora estamos mirando de dónde viene este nombre, el título del libro. ¿De dónde viene este nombre? Porque Ruth, por una parte, no es israelita. El nombre no es tampoco de alguien que es de Israel, no es israelita, número 1. Número 2. La acción que se realiza aquí, es decir, la personaje o el personaje principal de esta novela, de esta historia, de este libro, tampoco es Ruth, sino que tanto al comienzo te habla de Noemí, que emigra, ¿verdad?, con su esposo. Allá se encuentran con esta Ruth, sus hijos que se casan, ¿verdad?, con 2 moabitas. Pero después también, una vez que Ruth se casa con Boaz, en el capítulo 4, al final, una vez que tiene hijo, prácticamente desaparece. Después ya no viene más y no se habla más de Ruth. Ahora se habla de Noemí de nuevo como un final feliz. Es entonces Noemí la que es la agraciada, ¿verdad?, por el Señor. Noemí, quien se encuentra en graves problemas por la carestía y que había hecho, entonces ahora ella volviendo, ya no se va a detener en la que tuvo el hijo, que es Ruth. Ya no se detiene en la figura de Ruth al final de la obra. El narrador desde el nacimiento del niño se centra exclusivamente en la figura de nuevo de Noemí y del niño, Obed, dejando en un segundo plano la figura de Ruth. Ruth ciertamente es alabada de cierta manera, pero indirectamente, por eso dice en segundo plano. Bueno, un tercer detalle sobre este título del libro de Ruth. Demuestra este rol secundario de Ruth en la historia. Rol secundario de Ruth en la historia. Tampoco entonces Ruth aquí tiene ese rol principal de arranque. Bueno, todo esto es lindo para pensar, ¿verdad? O sea que el autor sagrado también es alguien que piensa bien, que conoce la idiosincrasia también de su pueblo, sabe a quién le está escribiendo. A ver, Ruth, de verdad. Porque de cierta manera, entonces aquí te está queriendo decir que esta historia, que en primer lugar es dirigida por Dios, eso ya sabemos, pero esta historia también es ¿de quién? Esta historia es de Israel. Esta historia es de Israel. Y si una moabita dirigiese la historia de Israel, entonces tal vez no cabría tanto, ¿verdad? Y no caería tan bien para los lectores. Es como decir, no, esa es una historia nuestra, es una historia de una moabita que vino, que esto, que aquello, ya popeamos, ¿verdad? Sino que aquí la historia es siempre de esta mujer israelita, Noemí, y también Boaz, que es de Israel, ¿verdad? Y entonces es la manera como se la describe y aparecen los diálogos. En sí mismo este libro es un hermoso ejemplo de continuos diálogos entre los personajes que intervienen en la escena. Continuos diálogos, combinando las intervenciones del narrador de la historia, quien se presenta en tercera persona. El narrador que va conversando, que va mirando, que va diciendo, que nos va narrando. Y luego entrando ciertos diálogos de estos personajes. Son más de 55 diálogos en toda la historia. De los 85 versículos que encontramos que contiene el libro, son entonces 55 diálogos de 85 versículos. 55-85, es decir, 30 versículos son de un narrador
y 55 versículos se refiere exclusivamente a palabras y diálogos dichas por los personajes. Pero entre todos los personajes que intervienen en la historia, de nuevo Ruth es la que menos frecuentemente habla. Ruth es la que menos frecuentemente habla. Los diálogos donde ella interviene son generalmente muy cortos, muy cortos. Es decir, en este sentido, de nuevo, ¿quién es este personaje, verdad? ¿Quién es el personaje central? El rol secundario de Ruth, entonces, aquí en esta historia. No es ella la que toma la batuta, ella lo dirigía, ella etc. A pesar de que después, en el accionar, Ruth tiene un rol también muy interesante. Nosotros aquí estamos mirando del aspecto más bien del diálogo, los diálogos. 55 versículos donde encontramos diálogo en esta pequeña novela. Y 30 prácticamente es simplemente del comentarista, ¿verdad? De los 85 que tenemos. Entre todos los personajes que intervienen en la historia, Ruth entonces, decíamos, es la que menos frecuentemente habla. Los diálogos donde ella interviene son generalmente muy cortitos. Tomando en consideración estos detalles, podría incluso pensarse en la posibilidad de nominar el libro con otro nombre. Se podría llamar, no sé, el libro de Noemí en vez del libro de Ruth, o el libro de Boaz en vez del libro de Ruth, ¿verdad? Y así sucesivamente, porque hay otros que intervienen con mayor incisión, ¿verdad?, dentro de los diálogos en este libro. Primero, si el título del libro debe responder a la historia que se cuenta en él, tal vez el mejor nombre sería el libro de Noemí, ¿verdad? Porque esta es la historia de Noemí. Comenzamos a contar que ella está en este país donde viene la escasez, la hambruna. Así comienza. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía. Un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Entonces estamos comenzando desde allí. Entonces tal vez el libro, si vamos a hablar nosotros con respecto a la historia que se desarrolla aquí, tendría que ser el libro de Noemí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande yara ñe muajepe ñande conazome peñande ñame ñande mombare tejaco angawe katula yaguataya yapope ñande yara rapeo yerure haisha ñande jaete hoy. Hoy, queridos hermanos, escuchamos la palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 22 hasta el capítulo 18:1. En aquellos días, los guías condujeron a Pablo hasta Atenas y después se volvieron con encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que son casi nimios en lo que toca a religión, porque paseándome me he fijado en sus monumentos sagrados. Me encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que ustedes veneran sin conocerlo, yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y lo que contiene, Él es Señor de cielo y tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien Él, que a todos da la vida y el aliento y todo. De un solo hombre sacó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y las fronteras de sus territorios. Y así continúa. Hoy Pablo lleva toda la historia de la salvación. Pero a ver, la importante, vean, ella va Pablo y ella lleva. Es muy inteligente Pablo, recorriendo, dice, las calles de ustedes, queridos atenienses. Ella la vende religioso y trey. Está con el anillo para sus dioses. Porque pende religioso y trey. Habebe adorar al Dios desconocido. Interesante teigo veane, porque upeabe se ayu aicuacabeme. Al Dios desconocido, a ese Dios que ustedes no le conocen, yo les traigo. Y ese es el Dios que ha hecho toda la creación, el Dios que ha dado toda la vida, toda la existencia, pero continúa y termina con lo elemental y lo fundamental. Ese Dios que nos ama, vino a redimirnos. Con la fuerza de su espíritu, queridos hermanos, busquemos también nosotros todas las estrategias para anunciar por medio de la fuerza del Señor que está en nuestro corazón, que el Señor está vivo, que el Dios nuestro no sea desconocido, sino que llegue a cada corazón, a cada mente de todos nosotros. Y que la bendición de Dios descienda una vez más sobre todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración.
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, a pesar de que ahora justamente estamos discutiendo sobre el nombre de este libro. ¿Será que tendría que llevar el nombre de Ruth? Según la historia que aquí se está narrando prácticamente la historia de Noemí. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué este libro no lleva en todo caso el nombre de el libro de Noemí, en lugar del libro de Ruth? Según entonces a la historia que se desarrolla, tal vez el mejor nombre sería Libro de Noemí. Es ella quien desde un primer momento entra en acción con sus problemas familiares, resolviéndose al final de la narración en forma positiva. O sea, ella comienza, es su problema, es su familia, ella interviene, y luego al final también termina un final feliz donde Noemí de nuevo aparece, ¿verdad? De lo negativo a lo positivo. Es su historia. B. ¿Cómo se podría llamar este libro? También hubiera podido llamarse el libro de Boaz. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es este personaje? La mayor cantidad de diálogos que aparecen en esta breve historia son los diálogos de Boaz. Él opina de todo, él dice de todo, él organiza todo, él Boaz. Entonces, tal vez se podría, de acuerdo al diálogo, de acuerdo a la intervención del personaje, entonces tal vez se podría llamar el libro de Boaz. Normalmente, ¿verdad?
los actores principales son los que llevan la batuta, o sea, en torno a ellos está girando esta historia. Pero aquí se nota que quien más intervención tiene es Boaz, entonces tal vez, si es por esto, tendría que ser el de Boaz. Prácticamente la trama de la historia se desenvuelve con los diálogos de este personaje. La trama de la historia se desenvuelve con esta historia, ¿verdad?, de Boaz. O sea, sus intervenciones, sus diálogos, porque estamos hablando de acuerdo al diálogo. Si fuese por el diálogo, Boaz sería el que aparecería en primer lugar con este nombre. Un tercer elemento, prosiguiendo con este esquema que nosotros estamos mirando un poco, podría tomarse en consideración la conclusión de la historia. Podríamos decir, bueno, ¿cómo concluye la historia? ¿Cuál es la conclusión de la historia? ¿A favor de quién concluye la historia? Ruth en el 4, 18, 23 termina con la genealogía del rey David. Termina con la genealogía del rey David, haciendo fuerte hincapié en el nacimiento de Obed, abuelo del rey David. Siguiendo esta lógica, el nombre del libro debería ser Libro de Obed, porque termina con eso. Y ustedes saben que cuando un libro normalmente pone su colofón, es decir, su conclusión, pero pacueteo, lleva la síntesis, hoy cual aquí el nacimiento de quién. Aquí te quiere mostrar el nacimiento de Obed, que es el abuelo, entonces, ¿verdad? Porque de él nace Jesé, y Jesé es el padre de David, a veces ya es y yo veo la importante ve a David, ¿verdad? Pero entonces David, ¿de dónde está viniendo? Viene de Obed. Y entonces es como decir, bueno, aquí nos centramos y tal vez podría llamarse, ¿verdad?, el libro, en todo caso, de Obed, porque es Obed el que va a nacer de esta mujer. Bueno, estas son las posibilidades simplemente para decir. Lo que nosotros tenemos en realidad es el libro de Ruth. Pesha era la ñan del libro, a Pesha ñan de Yeikua. Entonces, las otras son posibilidades, simplemente las otras son formas, ¿verdad?, como nosotros estamos afrontando y estamos conociendo. Conocemos el libro entonces de Ruth con este nombre, pero estamos abriendo el paraguas, por decir, con tres posibilidades. Uno, de acuerdo al título, de responder tal vez el libro de Noemí, porque es la que encabeza y luego la que concluye también, el colofón. Luego, por otra parte, decíamos también el libro de Boaz, porque es el que más habla, más diálogos, más intervenciones, si fuese por eso. Entonces sería el libro de Boaz. Y luego al final decíamos tal vez el libro de Obed, porque se va a centrar principalmente en el nacimiento de David. David es eje central, ¿verdad?, dentro de la historia de Israel. Y entonces, por decir, Ruth que nace, o mejor, Ruth que da nacimiento a Obed, y Obed que será el abuelo del rey David. Entonces tal vez podríamos pensar nosotros, si es que queremos mirar de esta manera, el libro de Obed, ¿verdad? Bueno, seguiremos entonces nuestras reflexiones, vamos conociendo cada vez más sobre este hermoso libro de Ruth. Y nos despedimos por el día de hoy, que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.